Muy buenas tardes. Recordad que le inicio cuando por tercera vez vamos a leer, a terminarlo, si Dios nos da salud y libertad, el libro que escribió nuestro hermano Clement Lekosek, en este caso el libro que lleva como título Mi aventura entre los gitanos. Una vez más, recordar aquellas palabras de el apóstol, en este caso evangelista Lucas, que decía: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la contaron quienes fueron ministros de la palabra. Decía y dice Lucas en el Evangelio que lleva su nombre: me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente desde sus orígenes las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pues bien, llamémosla, esta fe y esta ilusión que llegó a mí ya hace años en leerles una y otra vez este libro, pues lleva como fundamento que si alguna vez alguien intenta cambiar las cosas que realmente no fueron tal como ocurrieron, puesto que el libro que les estoy leyendo no es una novela ni se ha escrito después de que ocurriesen las cosas. Este libro es un libro biográfico escrito de puña y letra de nuestro hermano Clement Lekosek, quien fue llamado en este último siglo para ejercer un apostolado a la nación gitana, hasta tal extremo que Dios lo usó de forma y de manera para que ese sentimiento apostólico recorriese a hombres, para que estos hombres fuesen también, y hoy, después de más de medio siglo, el llamamiento a la nación gitana en el mundo entero queda sellado desde ese momento por la voluntad de Dios. Así que vamos a seguir en este día. Tenemos un poco de tiempo, son apenas las 6 de la tarde y 38 minutos, y tenemos delante de nosotros el capítulo 13, pero posiblemente hoy también leeremos, si así Dios lo permite, el capítulo 14, con tal de poder acelerar un poco la lectura del libro. Hoy nos encontramos con el título de Vidas cambiadas. El argumento con el que empieza nos dice: entre los gitanos la vida es comunitaria. Por lo tanto, la transformación radical de la manera de vivir se ve y se sabe rápidamente, porque al vivir en ese sentido tan estrecho, pues los cambios se ven con mucha rapidez y no tienen que esperar mucho. En coche, viajando con compañeros para hacer campañas en el extranjero, me sorprendo, a veces pensando en el pasado de algunos que confesaron los siguientes detalles. Eran ladrones, malvados, violentos, en las peleas se acuchilleaban los unos a los otros, a veces condenados a prisiones, se convirtieron en hombres de Dios, en nuevos hombres, siervos de Jesucristo para anunciar el Evangelio. Esto produce en mí un sentimiento de alabar a Dios,
que ha hecho tales cambios en la vida de estos hombres. Sería necesario millones de páginas para contar la maravillosa historia de cada gitano nacido de nuevo. Y aquí, como dos gitanos ancianos me expresaron a su manera su amor para Dios y su obra. Me llamo Zone. En 1953 llegaron a Bretaña primos y cuñados. Estuvieron impactados por el Evangelio. Se pusieron a tocar la guitarra y a cantar cánticos. Todo el mundo fue tocado, aprendiendo por ellos todo lo que Dios estaba haciendo entre los manús, una de las tribus de los gitanos. Vivían en Bretaña, Francia. A partir de este momento iba a las reuniones para escuchar el Evangelio. Cuando yo confié en Jesús, mi vida cambió completamente, confiesa el gitano Zone. Ya no era el mismo. Ya no necesitaba beber ni ir a distraerme en los placeres mundanos. Estaba lleno de paz y de alegría para servir a Dios. No puedo hacer mucho debido a mi avanzada edad. Entonces cogí mi bicicleta e iba a los basureros a recoger viejos objetos metálicos. Hacía la separación entre unos y otros materiales, los limpiaba, poniendo el cobre a un lado, el aluminio al otro, y a continuación iba a un chatarrero, trapero, para vender todo esto que estaba recogiendo, cuenta el anciano Zone. Antes gastaba todo dinero en bebidas y diversiones, pero ahora mi alegría es enviar este dinero a la misión para ayudar a los predicadores que van lejos a predicar el Evangelio a mi pueblo. Y así yo participo en la salvación de almas. Sé que mi pequeña ofrenda es mi manera de ir así también a esos lugares, les ayudo con mi ofrenda. Cuando veo a los hombres que conocí antes que eran tan violentos e incluso malvados y veo el cambio, confiesa el hermano Clement Lecosec, me digo, solo Jesús podía hacer esto. Lois Richard servía al Señor con su afiladora. Él me dijo sencillamente, yo tenía 80 años, cuenta este anciano Richard. Yo tengo una afiladora y sirvo al Señor a mi manera. Voy de vez en cuando para afilar, para ganar algo. Lo hago desde hace 5 años. Me aburría y no podía permanecer sin hacer nada. Entonces hice eso para el Señor. Lo que gano lo envío al tesorero de la misión al pueblo gitano. A veces envío 10.000 francos antiguos, a veces 20.000. Lo hago para ayudar a enviar obreros a predicar el Evangelio en los países fuera de Francia. Soy Caló. Se convirtió también, soy Caló. Se convirtió también y fue predicador, luego miembro del Consejo de la Dirección de Responsables en Francia. Fue un admirable pionero en la evangelización de los gitanos del centro de Francia y en la ciudad de Alsace. Se consagró a coste de grandes sacrificios para hacer conocer la salvación de Jesucristo a su pueblo. Les predicaba en la lengua gitana, que hablaba perfectamente. Los testimonios públicos causan a veces reacciones sorprendentes y a veces he asistido a escenas
muy animadas como la siguiente. Hacía la adivinación, afirmó una mujer gitana de la tribu de los manús. Con un micrófono delante de una audiencia de varios centenares de gitanos, confesaba las mentiras que iba diciendo y que añadía a las sesiones de adivinación. Ahora Jesús me ha cambiado mi vida, ya no hago la adivinación. Luego, con detalles bastante pintorescos, describió algunos trucos que ella practicaba para engañar a los que venían para ser consultados por adivinación por ella. Hacía creer a la existencia de un mal de ojo sobre una mujer, por ejemplo, y le proponía a continuación retirárselo por encantamientos, pero a cambio de una suma de dinero. Esta confesión que esta gitana dijo bajo la carpa terminó en drama. Al final de la reunión, una gitana no convertida vino hacia ella amenazándola, llamándola que era una traicionera. Le dijo: ¿sabes que nosotros no somos cristianos y seguimos trabajando en esto de la adivinación y de las mentiras? No tienes el derecho de revelar eso a los que no son gitanos, a los payos. Nunca he presentado el Evangelio como un mensaje negativo. No adivinéis más. No os embriaguéis. No robéis, no mintáis. Siempre he presentado la buena nueva positiva, es decir, que Jesús vino para perdonar y libertar. Explico esto. Creo que es necesario. Le Coset, en estos reglones, nos está diciendo, hermanos, que él nunca ha presentado el Evangelio con un mensaje negativo diciendo lo que no se puede hacer. No adivinéis. No, él no decía eso. No os embriaguéis. Él no decía eso. No robéis, no mintáis. No, él lo que decía era el Evangelio. Predicaba el Evangelio. Y decía: Jesús vino para perdonarte y para liberarte. El encuentro personal con Cristo por medio de la fe permitió a cientos de gitanos ser libertados del alcoholismo, de la pasión del tabaco y aun de muchas otras cosas. Y numerosas mujeres dejaron la práctica de la adivinación y de la buenaventura. La fe en Jesús da vida, da nacimiento a una nueva vida. En Sudáfrica, un gitano de la tribu de los Roms me hizo esta pregunta: ¿una mujer convertida y bautizada puede adivinar? No te contestaré, le dije, pero ¿qué piensas tú? No es posible, me contestó este gitano sudafricano. La predicación del Evangelio despierta la conciencia, el Espíritu Santo convence de pecado y Cristo liberta al que cree en él. No dijo Cristo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por supuesto, y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versos 31 y 32. Al finalizar un culto de la iglesia evangélica en Francia, en Rennes, donde era el pastor, un manús vino hacia mí y me dijo en voz muy bajita: hermano, aquella hermana sigue haciendo aún la adivinación. Me señaló con el dedo a una mujer de la tribu de los manús
que seguramente aún no había hecho la experiencia de una nueva vida con Cristo y que viéndose traicionada se enfadó y le dijo a la otra mujer: traidora, ¿por qué has hablado de mí al hermano Lecosé? Inmediatamente en la calle fue la pelea, un verdadero escándalo. ¡Qué espectáculo! Las dos mujeres se cogieron por el cabello y volcaron en tierra. Los hombres llegaron a separarlas con dificultad. Las hice entrar en la sala de la iglesia. Una de ellas sangraba de la boca. Después de haberles exhortado, se reconciliaron. Se olvidó rápidamente el incidente. Dice la Biblia: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Dónde dice esto la Biblia? En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Condenar al culpable no lo cambia. Aprendí con los gitanos a usar la paciencia y confiar en Cristo, que por el Espíritu Santo puede cambiar los corazones y libertarlos del mal. Por muy duro que sea, lo que importa es la obra que Cristo opera en las vidas y no una aplicación de preceptos religiosos. No hagas esto, no hagas aquello. ¿No es maravilloso hoy ver mujeres gitanas yendo en nuestras ciudades y nuestros pueblos a vender sus mercancías de casa en casa y hablando de Jesús en vez de hacer adivinación? En una convención un hermano me hizo esta observación: hermano, mira a todos estos hombres en el bar, beben y se emborrachan, es un mal testimonio, hay que echarlos de aquí de la carpa. Estas palabras me llegaron como una flecha envenenada para desalentarme. Le respondí: es verdad, hermano, aquellos hombres no son aún salvos, pero ven conmigo a la carpa, la reunión va a comenzar. Después de unos cánticos pedí a la gente hacer un testimonio colectivo, que los que fueron libertados del alcoholismo levantasen sus manos. Decenas y decenas levantaron con alegría sus manos, felices de demostrar que Cristo los había cambiado, mientras que en el café solo unos pocos estaban borrachos. Muy a menudo solo se ve el mal y las obras del diablo en el corazón del prójimo y no se observa lo que Cristo está haciendo. Cogí tiburones, me dijo un día Jean Nedelec, que viajaba con un grupo de manuses. Me explicó cómo todo un grupo de jóvenes que llevaban alegre y brillante vida, emborrachándose y atrapados en el vicio. En discotecas de París vinieron al Señor. Uno de ellos me dijo después de la conversión: a veces la noche veíamos bonitos y nuevos coches y desmontábamos las ruedas. El día siguiente las vendíamos y a la noche con el dinero nos íbamos de juerga. Las sorprendentes pruebas de vidas cambiadas por la fe en Jesucristo nos asombraban a menudo, tanto la transformación era evidente como pasaba de ser la noche a ser el día. No es siempre fácil ponerse en orden con la palabra de Dios. En un culto, un manús se humilló durante el tiempo de adoración y dijo lo siguiente: Señor, perdóname las mentiras que he dicho esta semana y perdona las que voy a decir la próxima semana, burlándose. Esta confesión sincera traduce a la vez el combate que tenía para liberarse y la impotencia humana. En su gracia, el Señor vino en su ayuda y le libertó de su pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, escribió Pablo a los romanos en el capítulo 5 y el versículo 20. La gracia resulta tan grande en cuanto que las faltas del pasado son enormes. ¿No vino Cristo a buscar y a salvar
a los perdidos? No todos tienen un pasado tan triste. Mucha gente valiente, honesta, pacífica, generosa y buena han recibido a Jesús en su vida, dándose cuenta, sin embargo, que todos los seres humanos pecaron y tienen necesidad de la salvación de Cristo. Amén. Pasamos al capítulo 14 porque tenemos tiempo en esta tarde. Son apenas unos minutos para las 7 de la tarde. Capítulo 14. Reacciones de los sacerdotes católicos ante todo lo que estaban viviendo en Francia con las campañas y las conversiones de la tribu de los calderas, de los manuses, de los roms y de los flores. En Roma, con el pastor Duo Plessis, participé con teólogos católicos y luteranos en un coloquio cuyo tema era la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Estos hombres de un alto nivel intelectual analizaban las manifestaciones del Espíritu, mientras que los gitanos, en su simplicidad, los experimentaban plenamente desde el principio del avivamiento. Amar y respetar a todos los hombres, pero rechazar todas las doctrinas erróneas y anunciar las verdades bíblicas es lo que enseño a este pueblo hacia el cual Dios me ha enviado. Leemos de parte del hermano Clement Lecosec. Al cabo de un tiempo, unos sacerdotes establecieron contactos fraternales con los gitanos evangélicos. El párroco Didier de Beseul publicó con la autorización de sus superiores jerárquicos un artículo elogioso en consideración de los gitanos. Les relato uno de los extractos que escribió este sacerdote católico. Durante el mensaje, la imposición de manos se nota en las alabanzas al Señor, algo extraordinario. Describirlo es difícil, es necesario haberlo visto, declaran. Oran con un fervor poco común, casi con violencia. Se nota que ponen todo su corazón, toda su voluntad. Son absolutamente sinceros, tienen una confianza ilimitada en el Señor. Se entregan enteramente a Él, sus cuerpos, sus asuntos, sus preocupaciones, en particular para las sanidades. Repiten que el Señor sanó y que aún sigue sanando. Muy emocionado, muy removido en tanta fe, tanto corazón, les dije que deseaba en todos los demás cristianos tanta fe. Más tarde yo me pregunté si el Señor especialmente no hubiera elegido a los viajantes para extender el Evangelio por toda la tierra. Vino un sacerdote con sus feligreses a una convención. Sobre el altar tomó la palabra delante de todos y dijo: soy sacerdote de una parroquia cercana. Vi pasar a un manús, a un gitano y a una mujer, y supe que hay una fiesta que se llama la convención, palabra que viene del latín y que quiere decir reunión. Por curiosidad vine ayer por la tarde. Estuve tan impresionado por lo que oí y vi, pues no pude guardar todo eso para mí. Y hoy, cuando he celebrado la misa, le dije a mis feligreses de venir, y he venido aquí a estar con vosotros, gitanos. Ustedes, hermanas mías, cuando les ven llegar con sus cestas, su mercancía, sueltan a veces los perros detrás de ellos, y los que hacen eso, qué bien, lo que hacen eso son los que vienen el domingo a orar al Señor. ¿Cómo sueltan ustedes los perros para que tomen a las gitanas que vienen a traer sus cestas y sus mercancías? Ustedes recorren las carreteras del mundo y tienen una misión:
propagar el mensaje que ustedes han anunciado esta noche. Es el verdadero evangelio, mensaje del que necesitamos todos, les decía este sacerdote católico. Si su fe es mayor que la nuestra, vayan ustedes, les decía a los gitanos, en todos los pueblos a llevar este mensaje de Jesucristo. En un suburbio de París, un sacerdote puso su iglesia a disposición de los gitanos para instalar un baptisterio, es decir, para hacer los bautismos por inversión, como está escrito en la palabra de Dios. Otro alquiló a gitanos un local parroquial para hacer reuniones regulares y el culto. Un sacerdote del sur de Francia invitó a un predicador gitano a predicar el pleno evangelio en su altar de la iglesia. En su libro Carreteras de Gitanos, el sacerdote que se le conoce como Bartholomew, capellán de gitanos católicos, escribió con respecto a la misión gitana evangélica. Se ha estructurado el movimiento y está organizado por mucho tiempo. Se dotó con sólidos medios materiales y con líderes bien formados. Durará, crecerá, al igual que los demás avivamientos. Los pentecostales han repartido muy rápidamente responsabilidades religiosas a gitanos despertados por su predicación. Amén y amén. Mañana, si Dios nos da salud y libertad, estaremos en el capítulo 16, pero terminamos hoy con que en el pueblo de Desanoville, Sabasprey, se los llamaban los del circo a los que predicaban. Circulaban en Francia con sus carpas y a veces se agrupaban en convenciones con sus espaciosas caravanas de colores vivos y pastoreaban en campos sus animales, caballos, dromedarios. En la noche no era sorprendente oír leones gritar en sus jaulas después de las reuniones. A todos estos grupos se añadieron también los que hacían juegos y norias en las verbenas y que se llamaban los de las fiestas. Muchos dejaron sus oficios para dedicarse a la mejor vida cristiana. Del medio de ellos apareció un grupo designado por el término de viajeros y se incluía a toda gente en el marco de mi acción misionera, aunque no eran de origen gitano. En 1962, durante la convención de Lille, puse a mi lado a 4 hermanos gitanos para compartir la pesada responsabilidad de la dirección espiritual de este movimiento en progreso constante. Eran hombres jóvenes y consagrados: Martín Honore, Teón Payón, Reichard Nene y Lamdar Jacob. Que Dios os bendiga mucho a todos los que tenéis interés por conocer las raíces del movimiento evangélico pentecostal a la nación gitana. Mañana seguimos, si Dios nos da salud y libertad, con el capítulo 16. Que paséis una buena tarde y que si mañana amanece, seguiremos glorificando el nombre del Señor. Saludos para todos.